Fui a cenar con mi esposa y su amante y le dije, ¿así que este era tu secreto desde el principio? Estaba desesperada al verme aparecer inesperadamente. Le temblaban las manos, buscaba con la mirada un lugar donde ocultar su culpa, pero no había donde esconderse. Entre copas y platos caros, nuestro matrimonio terminó. No con gritos ni escándalos. Terminó con el silencio de la decepción. Terminó con una mirada mía que ya no reconocía. Me levanté con el peso de años compartidos, dejé atrás el anillo que una vez lucí con orgullo y me marché sin mirar atrás. Intentó explicármelo más tarde, claro que sí. Pero su amante, ya le había dejado claro que no quería saber nada más de ella. Y en ese momento, sola en el eco de lo que había destruido con sus propias manos, se enfrentó al vacío de lo que había perdido. Yo, después de un tiempo, encontré un nuevo amor. Con una sonrisa ligera, una presencia plena y una lealtad que no requiere vigilancia. Meses después, vino a mí llorando, pero solo oí, me equivoqué. Ya la había perdonado. No para empezar de nuevo con ella, sino para seguir adelante en paz. Cerramos la puerta con respeto. Ella se quedó con la añoranza. Yo, con la serenidad de quien ha aprendido a amarse de nuevo. Pero eso es lo que todos creen saber. Lo que nadie cuenta es cómo fue vivir cada segundo. Nadie imagina el amargo sabor de sostener un tenedor, fingiendo calma cuando la sangre hierve de humillación. Nadie entiende el silencio que se instala entre dos cuerpos que duermen juntos pero ya no comparten sus almas. La cena fue solo la gota que colmó el vaso. El veneno comenzó mucho antes, en pequeñas dosis imperceptibles. Y lo peor es que cuando amas, te ciegas de placer, porque duele menos creer la mentira que enfrentar la verdad. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de derribar la puerta de tu casa. Mintió con una naturalidad que me hizo dudar de mi cordura. Me besó con una boca que le susurraba a otra persona. Y aún así, la amaba. De una forma que dolía, pero la amaba. La cuidaba cuando estaba enferma, le preparaba el café justo como a ella le gustaba, la felicitaba cuando se cambiaba el corte de pelo. Estaba allí. Presente. Completo. Y eso era precisamente lo que ella ya no veía. Ya no era una novedad. Era el consuelo que se cansó de sentir. Y por mucho que lo intentara, ella ya estaba en otro lugar. El cuerpo a mi lado era solo el cascarón de una promesa rota. Recuerdo el primer día que sospeché de ella. Salió oliendo más perfumada de lo habitual, con una sonrisa que no era para mí. Dijo que iba a encontrarse con una amiga de la universidad, pero no trajo la mochila grande con la que siempre llevaba sus libros. Al volver, tenía frío. Me besó en la mejilla como quien besa a un tío lejano. Al día siguiente, me trajo un regalo, como si intentara comprar mi silencio. Y acepté, como quien quiere creer que todo es paranoia. La traición no empezó con el beso, empezó con el desinterés. Con el celular boca abajo. Con el "no tengo tiempo ahora", que se repetía cada noche. Con las cenas en las que ella miraba el celular y sonreía a la pantalla, pero no a mí. Con el roce que se volvió esporádico. Con el abrazo que se volvió protocolo. Con el sexo que se volvió silencio. Y, sin embargo, me negaba a verlo. Porque amar a alguien es así, a veces, aceptar migajas creyendo que son un festín. Hasta que un día la seguí. No porque quisiera, sino porque mi corazón ya no me daba paz. La vi entrar a un restaurante elegante, vestida como no se había vestido para mí en siglos. Y entonces llegó él. Joven, seguro de sí mismo, el tipo de hombre que mira el mundo como si ya lo tuviera todo. Ella sonrió. Una sonrisa que no había visto en meses. Rió levemente. Se echó el pelo a un lado. Y yo estaba al otro lado de la calle, viéndolo todo como una película donde yo era el villano invisible. Yo, el marido traicionado, el payaso romántico. Recuerdo que me temblaban las manos. Pero no entré. Volví a casa y permanecí en silencio. Planeé. No un ataque. Planeé mi último acto de amor, dejarla ver con sus propios ojos a quien había perdido. La semana siguiente, organicé la cena. Sabía dónde estarían.
Lo supe por un detalle que se le escapó, como quien espera ser descubierto. Había subestimado al hombre que amaba. Y allí, en el restaurante, entre risas falsas y poca luz, aparecí yo. La mesa quedó en silencio. Su amante, avergonzado, intentó mantener la compostura. Ella palideció. Simplemente me senté. Y dije, como si abriera las puertas del infierno, ¿así que ese fue tu secreto desde el principio? El resto fue silencio. Silencio y vergüenza. Tartamudeó, intentó explicarse. Dijo que era complicado, que no lo entendía. Pero no había otra explicación que encajara en esa mesa. Simplemente me levanté, me quité el anillo y lo dejé sobre el mantel. No había necesidad de gritar. El dolor habló por mí. Después de eso, me buscó. Lloró. Me envió mensajes. Me escribió cartas. Intentó reconquistarme. ¿Y yo? Quería odiarla. Pero solo sentía agotamiento. Un cansancio tan profundo que ni siquiera el amor podía resistirlo. Así que perdoné. No por ella. Sino por mí. Perdoné para liberarme. Pasaron los meses. Y la vida, que es sabia, me trajo una nueva historia. Un amor sereno. Alguien que no necesitaba sorpresas, solo presencia. Que me decía dónde estaba, sin que yo se lo pidiera. Que sonreía con la mirada. Y aprendí a respirar de nuevo. Aprendí a dormir sin miedo a despertar sola junto a alguien. Aprendí que la lealtad no se mendiga. Pero la vida también tiene una forma cruel de enseñar. Un día, me escribió una larga carta, llena de arrepentimientos. Decía que se sentía vacía. Que ya nadie la miraba como yo. Que ya no tenía una risa genuina. Que su amante nunca quiso nada serio, y que cuando intentó volver, él ya había desaparecido. Dijo que empezó a releer los libros que dejé en la estantería, y dentro de uno de ellos encontró algo. Una pequeña nota, escrita a mano por mí. Decía, eres mi hogar, incluso cuando el mundo entero se derrumba. Y lloró. Lloró como nunca antes. Lloró porque se dio cuenta de que lo había tenido todo. Y lo había cambiado por nada. Ahora, ella vive con añoranza. Yo, con paz. Y, sin embargo, hay algo que aún desconoce. Un detalle oculto en esa cena. Algo que nadie notó esa noche en que todo se derrumbó. Algo que cambió el curso de todo, incluso antes de mí, adiós. Porque a veces, la mayor traición no es lo que me hizo, es lo que se hizo a sí misma. Y por eso, hasta el día de hoy, regresa a ese restaurante. Sola. Sentada en la misma mesa. Esperando que el tiempo regrese. Pero el tiempo, no regresa. Y esa nota que encontró, esa nota no estaba allí por casualidad. Porque a veces el amor deja trampas donde parecía haber esperanza. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos y nunca apoyamos ninguna forma de traición. Todas las historias contadas son ficción, pero nacen de la cruel verdad de que la traición destruye hogares, sentimientos y vidas enteras. Nuestro propósito es claro, mostrar las consecuencias reales de las malas decisiones y valorar el amor verdadero. Prepárate para sumergirte en una historia impactante, intensa e inolvidable. Presiona play, la verdad duele. Pero hay que decirla. Se conocieron una tarde nublada de octubre, como si hasta el tiempo supiera que su encuentro marcaría el inicio de algo tan intenso como impredecible. Ella provenía de un pasado turbulento, una juventud marcada por la incertidumbre y las relaciones inestables, e incluso con su actitud firme e independiente, había algo en su mirada que siempre delataba cierta inquietud, un deseo latente de encontrar algo sólido, algo que la hiciera sentir, por fin, como en casa. Él, en cambio, emanaba una calma casi inquietante, la serenidad natural de quien nunca se apresura, pero también de quien siempre busca la profundidad en todo. Era el tipo de hombre que prestaba atención a los silencios, que veía matices en las palabras, que sabía escuchar incluso cuando no se decía nada. Su encuentro no fue explosivo, pero tuvo peso, arraigó. Comenzó con una conversación sencilla, un intercambio de miradas contenidas, y terminó, semanas después, con dos cuerpos tendidos uno junto al otro, en paz,
como si por fin hubieran llegado a un lugar seguro. Con el tiempo, construyeron una vida que a muchos les pareció ejemplar. Su apartamento en el centro era pequeño, pero tenía la luz justa que entraba por las ventanas. Las mañanas empezaban con café fuerte y besos distraídos. Los sábados, cocinaban juntos y se reían de chistes privados que solo tenían sentido entre ellos. Tenían sus propios rituales, como aquel en el que ella le dejaba notas en la cartera antes de los viajes de trabajo, o cuando él le preparaba largos baños los días en que el mundo parecía demasiado. No era una relación superficial. Era real. Hubo peleas, por supuesto, como en todas las parejas. Algunas eran duras, silenciosas. Pero al final, siempre había reconciliación. No porque ignoraran sus problemas, sino porque elegían, cada día, permanecer del mismo lado. Fue esta elección diaria la que moldeó los primeros años de su matrimonio, una base sólida hecha de pequeñas decisiones constantes, un tipo de amor que se desarrolla en la rutina, fortalecido por pequeñas lealtades. Ella siempre tuvo ambición. No necesariamente en el sentido material, sino sed de más experiencias, más intensidad, más historias por vivir. Le gustaba mover los muebles de sitio, incluso cuando él creía que todo ya era perfecto. Tenía una mente inquieta, una necesidad constante de renovar lo que parecía estable. Él lo veía con admiración, encontrando hermosa la forma en que se reinventaba, como se negaba a estancarse. Pero al mismo tiempo, este movimiento constante la hacía mirar hacia adelante con una frecuencia que a veces le impedía ver lo que ya existía a su lado. Él, en cambio, era estable por naturaleza. No por falta de sueños, sino por gratitud. Creía que la felicidad era más una cuestión de constancia que de euforia. Mientras ella miraba al horizonte, él se aferraba a sus raíces. Y durante mucho tiempo, esta diferencia fue complementaria. Mientras ella tiraba hacia lo nuevo, él la anclaba. Mientras él se detenía para respirar, ella lo empujaba hacia adelante. Sus vidas continuaron así durante años, madurando a través de pequeños logros y grandes decisiones. Compraron un auto, viajaron a Europa y adoptaron un perro que se convirtió en la pieza central de su hogar. A ojos de sus amigos, eran la pareja ideal, equilibrada, sincera y cómplice. Recibían constantes elogios por la visible conexión que los unía. Ella solía decir que él era su refugio. Él, a su vez, les decía a todos que ella lo hacía sentir vivo. Había una admiración mutua que se evidenciaba incluso en los gestos más sencillos. Cuando estaban juntos, el tiempo parecía ralentizarse. No necesitaban mucho, solo necesitaban un sofá, una botella de vino barato y una conversación sincera. Y eso era lo que los fortalecía. Esa capacidad de hacer especial lo ordinario. Pero la vida real no se trata de momentos fotogénicos. Poco a poco, los ruidos comenzaron a crecer. Al principio, casi imperceptibles, un retraso que antes se habría comunicado con una llamada telefónica ahora se convertía en solo un mensaje seco. Una conversación interrumpida por la distracción de un teléfono celular. Un interés menguante en las historias del día. Ella comenzó a retirarse mentalmente de las conversaciones y él comenzó a guardar más para sí mismo que compartir. No hubo una crisis repentina. No hubo un grito desde el centro de la habitación. La distancia entre ellos creció casi imperceptiblemente, como un hilo de seda que se estira lentamente hasta amenazar con romperse. Todavía había amor, pero estaba acompañado de frustración. Todavía había cariño, pero ahora surgía entre pequeños resentimientos. Ella comenzó a sentirse incomprendida. Él, poco apreciado. Y lo que una vez había sido equilibrio ahora comenzó a sentirse como oposición. Lo que había sido un complemento se convirtió en una carga. Aún así, ambos lo intentaron. Cenaron juntos, organizaron viajes cortos y desenterraron fotos antiguas en busca de recuerdos de lo que los había unido. Hablaron de terapia de pareja, de cambiar de entorno, de cambiar sus rutinas, de cambiar sus hábitos. Ella sugirió que se dedicaran a un proyecto juntos, él propuso que pasaran más tiempo lejos de las redes sociales. Ninguna propuesta duró mucho. Siempre había algo que los empujaba de nuevo al estancamiento. Su relación ahora se caracterizaba más por la indecisión que por la continuidad. Pero aún así, cuando se miraban a los ojos, había cariño.
Todavía existía ese viejo reconocimiento, casi como dos viejos amigos compartiendo un secreto silencioso. El trabajo empezó a ocupar más espacio. Ella empezó a viajar más. Conferencias, eventos, reuniones. Regresaba cansada, distraída, a menudo con la mente ya en otro lugar. Él respetaba y admiraba su dedicación, pero echaba de menos su presencia. No físicamente, sino emocionalmente. A veces, incluso cuando estaba en casa, parecía estar a kilómetros de distancia. Pasaba la mayor parte de sus días intentando mantener una rutina equilibrada, ocupándose de la casa, del perro, de las facturas. Y los fines de semana, hacía todo lo posible por complacerla. Le preparaba el desayuno en la cama, alquilaba sus películas favoritas, le sugería restaurantes. Pero cada vez parecía menos conmovida por sus gestos. Su mirada era apagada, como si buscara algo que aún no podía identificar. En su interior, vivía un conflicto. No era infeliz. Pero tampoco era completamente feliz. Se sentía dividida entre la estabilidad que había construido y una inquietud que no podía explicar. Era como si algo en su interior clamara por movimiento, intensidad, emoción. Como si la comodidad de la relación ya no fuera suficiente. Nunca dejó de admirar a su marido. Pero él empezó a sentir que ya no había espacio para crecer allí. Como si lo que una vez los unió se estuviera convirtiendo poco a poco en un muro entre ellos. El amor seguía existiendo, pero era como una vieja canción que amas pero que ya no escuchas con el mismo impacto. Y aunque intenta repetir el estribillo, ya no evoca los mismos sentimientos. La relación permaneció suspendida entre el recuerdo de lo que había sido y el miedo a lo que podría llegar a ser. Y este limbo emocional se convirtió en la nueva normalidad. No peleaban. Pero tampoco estaban encantados. Dormían en la misma cama, pero ya no compartían sueños. Cada uno comenzó a vivir en su propia burbuja de silencio, camuflada por una rutina que parecía funcional. Exteriormente, seguían siendo la misma pareja de siempre. Pero en su interior, ambos sabían que algo se había perdido, y ninguno sabía exactamente cuándo ni cómo. Fue en este escenario que la historia comenzó a tomar un nuevo rumbo. Pequeñas decisiones, gestos aparentemente inofensivos, palabras dichas en el momento equivocado, todo empezó a allanar el camino hacia una ruptura. Todavía no había traición, pero sí una ausencia atroz. Un vacío lleno de distracciones, excusas y silencios. Y es precisamente ahí donde la historia cobra impulso, cuando ambos, sin darse cuenta, comienzan a distanciarse, no por falta de amor, sino por el agotamiento al intentar recuperar algo que ya estaba fuera de su alcance. Ella empezó a salir más sola. Cenas con amigos, happy hours después del trabajo, eventos culturales. Decía que necesitaba respirar. Que necesitaba espacio. Él, en cambio, se encerró en sí mismo. Empezó a salir menos, a leer más, a encontrar en los libros una manera de no sentirse tan invisible. Guardó para sí su anhelo, su incomodidad, sus pensamientos. Y así, mientras ella miraba hacia afuera, él se perdía en su interior. Seguían durmiendo uno al lado del otro. Seguían compartiendo tareas. Pero la calidez de antes se había transformado en una brisa cálida, constante y soportable. Y eso es lo que más duele, cuando el dolor no llega como una tormenta, sino como una llovizna interminable. En la superficie, todo parecía igual. Pero dentro de cada uno de ellos, algo ya había cambiado para siempre. Y era solo cuestión de tiempo antes de que este cambio se revelara en forma de decisión. Aún no había palabras, pero sus corazones ya gritaban verdades que sus bocas no podían pronunciar. Y en esta fase silenciosa, esta fase de separación invisible, yace la raíz de lo que sucedería. Porque ninguna historia termina de repente. Simplemente empieza a morir lentamente. Y cuando finalmente explota, no es por lo que pasó ese día, sino por todo lo que se ha ignorado hasta ese momento. Empezó a notar las señales en los detalles más sutiles, en los momentos en que su silencio parecía pesar más que cualquier palabra. La ausencia dejó de ser física y se convirtió en una presencia desconectada, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente vagara a lugares inalcanzables para él.
Sus miradas ya no se cruzaban con tanta frecuencia, y cuando lo hacían, había una desviación casi automática, como si alguien evitara mirar por miedo a traicionar un pensamiento oculto. Los besos se convirtieron en gestos mecánicos, abrazos, promesas vacías. Las conversaciones, antes largas y animadas, ahora se limitaban a lo necesario. Todo esto lo consumía en silencio, y no decía nada. No porque no lo sintiera, sino porque aún había esperanza, una obstinada esperanza de que fuera solo una fase, de que tal vez ella estuviera pasando por algo que aún no se había atrevido a compartir. Ella, a su vez, vivía un conflicto interno constante. Había momentos en que se sentía culpable solo por pensar lo que pensaba. Cuestionaba sus sentimientos, intentaba recordar que la había llevado a amar a ese hombre, se obligaba a encontrar rastros del pasado que los habían unido en el presente. Pero cuanto más lo intentaba, más se perdía. La rutina la asfixiaba, las repeticiones mataban el encanto. La estabilidad que una vez fue la base de su amor era ahora lo que la hacía sentir atrapada. Y cuando finalmente conoció a alguien más, alguien que la hacía reír sin esfuerzo, que la miraba con deseo, que la escuchaba con renovada atención, se sintió viva de nuevo. Al principio, pensó que era solo admiración, tal vez una simple distracción emocional. Pero cuando se dio cuenta de que anhelaba sus mensajes, que contaba los días hasta sus encuentros casuales en medio del trabajo, comprendió que sus sentimientos iban más allá. Y aún sabiendo lo que estaba en juego, él no se echó atrás. La verdad es que ella no había planeado engañarlo. Simplemente sucedió. Y cuando eso sucedió, no solo sintió culpa, sintió un alivio peligroso, como si estuviera respirando después de años de estar bajo el agua. Los encuentros con el otro hombre comenzaron discretamente. Un café después del trabajo, una excusa para algún compromiso, una tarde en un barrio donde nadie los conocía. Ella siempre regresaba a casa sintiéndose más ligera, como si se hubiera librado del peso de una vida monótona. Y él, esperándola, notó la diferencia. Pensó que tal vez estaba mejorando en algo que nunca le había confesado. Se sintió aliviado al verla sonreír de nuevo, aunque no supiera por qué. Creyó que tal vez la distancia entre ellos comenzaba a acortarse. Y eso lo hizo entregarse aún más. Empezó a planear un nuevo viaje, consideró proponer un camino que pudieran tomar juntos, algo que reavivara el vínculo que parecía desmoronarse lentamente. Quería reconquistarla. No por desesperación, sino por amor. Todavía la amaba profundamente, y por eso aceptaba migajas, pensando que eran gestos de reciprocidad. Una noche, llegó a casa más tarde de lo habitual. Llevaba el pelo despeinado, el maquillaje ligeramente corrido y la mirada perdida. Él la esperaba con la mesa puesta, una botella de vino abierta y una lasaña que había pasado toda la tarde preparando. Cuando entró, sorprendida por la escena, sonrió sin remordimientos. Se sentó, comió en silencio y elogió la comida con una breve frase, pero fue suficiente para que él se aferrara a la ilusión de que aún había un nosotros allí. Pasaron la noche juntos, él intentando rozar su piel con el recuerdo de lo que una vez fueron, ella fingiendo sentir algo que ya no encontraba en su interior. Al dormirse, se giró hacia el lado opuesto, y él permaneció allí, con los ojos abiertos en la oscuridad, presintiendo que algo iba terriblemente mal, pero sin el valor de confirmarlo. Los días siguientes estuvieron llenos de contradicciones. Ella pasaba más tiempo en el baño, se cambiaba de ropa más de una vez antes de salir, pasaba más tiempo con el móvil. Él se daba cuenta de todo, pero prefería el silencio. No por cobardía, sino porque el miedo a la confirmación era mayor que la angustia de la duda. Hasta que un día, mientras rebuscaba sin querer en su cajón buscando un cargador, encontró un perfume que no reconoció. Era una fragancia masculina, intensa. Y por mucho que intentara racionalizar, su corazón ya lo sabía. Fue como un puñetazo invisible, un colapso interno. No dijo nada en ese momento. Volvió a dejar el frasco donde estaba, cerró el cajón y respiró hondo. Necesitaba estar seguro. Necesitaba verlo con sus propios ojos. En los días siguientes, empezó a observarla de otra manera. Notó la prisa con la que respondía a algunos mensajes, el cuidado con el que se vestía para salidas cotidianas, como evitaba que le tocara el móvil. No era un hombre desconfiado por naturaleza, pero ahora cada gesto suyo parecía gritar un grito de auxilio. Una súplica que no se atrevía a expresar en voz alta.
Y fue entonces cuando decidió seguir su instinto. Esperó a que un día ella le dijera que tenía una reunión fuera de la ciudad, algo rápido, solo por una tarde. Dijo que dormiría en casa de su amiga para evitar el tráfico a la vuelta. Sonrió, le deseó buen viaje y, unas horas después, se subió al coche y se dirigió a la dirección que ella le había dicho. Al llegar, descubrió que no había ninguna reunión. Ningún evento. Ningún amigo. Solo un alquiler vacacional, uno de esos lofts modernos con balcón acristalado a la avenida. Aparcó lejos y observó desde dentro del coche. Pasaron las horas hasta que se abrió la puerta. Y entonces apareció ella, acompañada. Los dos rieron, se abrazaron, como si compartieran un delicioso secreto. Él no podía ver nada más. No porque apartara la mirada, sino porque sus ojos se llenaron de lágrimas y todo se volvió borroso. Regresó a casa en silencio. No rompió nada, no gritó, no la llamó para confrontarla. Ya no necesitaba explicaciones. Sabía que, a partir de entonces, lo que quedaba ya no era un matrimonio. Era luto. Pasó la noche despierto, acostado en la cama que había sido suya durante tanto tiempo, escuchando el tic-tac del reloj y pensando en cada momento, cada gesto, cada mirada que ella había desviado. Durante todo ese tiempo, ella ya no estaba allí. Simplemente no quería verla. Al día siguiente, ella regresó. Llegó sonriendo, diciendo que el viaje había sido agotador, que solo quería una ducha y dormir. Él simplemente asintió, como si firmara un certificado de finalización. La observó mientras se duchaba, se ponía el pijama y se acostaba a su lado. Y allí, en ese silencio sofocante, supo que no había nada más que decir. Pero aún así, no hizo nada. No le dijo que lo sabía. No la confrontó. Ella quería que confesara. Quería que lo mirara a los ojos y tuviera el valor de admitirlo. Porque para él, aún quedaba una chispa de respeto. Una necesidad de que la verdad, al menos al final, ya no se negara. En los días siguientes, actuó con normalidad. Preparó café, preguntó qué tal el día, sonrió con los labios, pero nunca con los ojos. Mientras tanto, ella se hundía cada vez más en mentiras. Inventaba coartadas endebles, historias inconexas. Él lo escuchaba todo en silencio, como quien ve una obra de teatro y ya conoce el final. Fue entonces cuando decidió planear su último acto. Un amigo en común le dijo que ella asistiría a una cena especial, un evento de trabajo con invitados selectos. Sabía que el otro hombre estaría allí. Y fue en esa cena donde decidió ponerle fin a todo. Se vistió elegantemente, como siempre que salían juntos. Llegó primero al restaurante, observó desde lejos y esperó el momento oportuno. Cuando ella entró con su amante, caminando a su lado como si fuera el único hombre en el mundo, sintió todo a la vez, rabia, dolor, lástima. Pero también alivio. Porque por fin, todo había salido a la luz. Su mesa estaba en un rincón, cerca de la ventana. Reían, brindaban. Él se acercó a la mesa con calma, como si tuviera el control de su destino. Cuando ella lo vio, la copa casi se le cayó de las manos. Su amante se quedó sin palabras. Simplemente los miró a ambos, luego la miró de nuevo y dijo en voz baja pero firme, ¿así que ese fue tu secreto desde el principio? El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su amante se levantó, incómodo, como si no quisiera formar parte de la escena. Y él, el traicionado, simplemente dejó el anillo que había usado durante años sobre la mesa, la miró a los ojos una vez más y se fue. No necesitaba nada más. Ella ya lo sabía. Pero lo que ella aún no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que había algo oculto tras esa noche. Un detalle que lo cambiaría todo. Un secreto que él había descubierto, pero aún no había revelado. Algo que haría imperdonable lo que parecía doloroso. Y esa revelación aún estaba por llegar. Pasó los días posteriores a la cena como quien camina entre escombros, intentando recoger los pedazos de algo que en el fondo ya sabía que estaba destruido. Su mirada al pronunciar esas palabras fue más hiriente que cualquier confrontación, más definitiva que cualquier discusión. Y no fue su presencia lo que la impactó.
fue la ausencia de ira. Fue el silencio lleno de desprecio, como si ya no intentara comprender ni salvar nada. Como si la hubiera dejado allí, entregada a su propio vacío. Su amante, por su parte, apenas esperó a que llegara el coche. Salió corriendo, diciendo que no podía involucrarse en ese tipo de drama, que necesitaba arreglar su vida, que nunca le había prometido nada más que buenos momentos. Y cuando el coche se marchó con él dentro, dejándola sola en medio de la acera, con un vestido caro, los ojos empañados por el maquillaje y el arrepentimiento, supo que estaba realmente sola. Por primera vez en años, no tenía ni el consuelo de las mentiras ni el apoyo de otro. Estaba sola consigo misma y con el peso insoportable de las decisiones que había tomado. Lo intentó. Le envió mensajes, llamó, escribió un largo correo electrónico, casi rogando que la escuchara. Y, para su sorpresa, él respondió, quedando en un parque que solían frecuentar en los primeros años de su relación. Llegó puntual, con una camisa sencilla pero el mismo perfume de siempre. Su rostro ya no reflejaba el dolor, pero ninguno de los dos mostraba ningún deseo de reconciliación. Se sentó vacilante a su lado, y durante unos minutos ninguno de los dos dijo nada. Solo habló el viento entre los árboles. Hasta que, con voz temblorosa, dijo que quería disculparse. Dijo que no sabía cómo había llegado allí, que no era la persona que quería ser, que todavía lo amaba de una manera que ni siquiera podía explicar. Él simplemente miró hacia adelante, respiró hondo y, con voz tranquila, respondió que lo sabía todo mucho antes de esa noche. Ella frunció el ceño confundida, y él continuó explicando que había descubierto el asunto meses antes, que había elegido observar en silencio porque quería ver hasta dónde llegaría, si tendría el coraje de hablar, si todavía había algo verdadero dentro de ella. Conmocionada, ella se preguntó por qué no la había confrontado antes, por qué había esperado tanto. Y fue entonces cuando él giró su rostro hacia ella y, con ojos firmes, le reveló lo que ella menos esperaba oír. Dijo que, semanas antes de la cena, había tropezado con una pequeña caja de cartón entre sus libros. Pensó que era algún viejo recuerdo, quizás algo relacionado con el trabajo. Pero cuando la abrió, encontró una docena de notas, todas escritas por él mismo, en los primeros años de su matrimonio. Notas que había escondido dentro de sus libros, con frases de amor, poemas cortos, deseos, recuerdos. Ella nunca había comentado nada de eso. Siempre había pensado que las había perdido, o incluso que se había dado cuenta. Pero allí estaban todas. Cuidadosamente dobladas, guardadas como si fueran pequeños tesoros olvidados. Y junto a ellas, un trozo de papel roto, con palabras escritas a mano por ella, de un momento que él nunca supo que existía. Ella se quedó en silencio, paralizada, sin entender a dónde la llevaba esto. Entonces él sacó un papel, visiblemente viejo, de su cartera y leyó en voz baja, si alguna vez olvido lo que significa para mí, que estas notas me lo recuerden. Me ama como nadie me ha amado jamás. Y yo, aún sin saber cómo corresponderle todo esto, espero no perder nunca el derecho a merecer ese amor. El silencio cayó entre ellos como un trueno. Se llevó las manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Esto era suyo. Lo había escrito un día, en un ataque de culpa o quizás de lucidez. No recordaba exactamente cuándo, pero recordaba haberlo hecho. No sabía que él lo había encontrado. No sabía que él lo había leído. Entonces se levantó del banco, se alisó la camisa con calma y dijo que esa nota había sido el último rayo de esperanza que albergaba en su interior. Que durante días intentó creer que, al encontrarla, recordaría todo lo que habían sido. Pero lo que veía, día tras día, era cómo se alejaba cada vez más, ignorando incluso la verdad misma. Dijo que su perdón ya había sido entregado. Pero no como ella esperaba. No era el tipo de perdón que reabre puertas. Era el que la cierra. El que sella con respeto una historia que no tenía más potencial. Entonces ella rompió a llorar, diciendo que todavía lo amaba, que se había perdido a sí misma, que había cometido un terrible error, pero que aún podía haber un nuevo comienzo. Él bajó la mirada, respiró hondo y, por primera vez desde la cena, su voz tembló. Dijo que la traición no había sido la peor parte. Lo peor fue que ella había perdido su propia esencia. Que había dejado ir lo que la hacía especial. Dijo que el amor entre ellos era real,
raro, pero que el amor no sobrevive donde no hay verdad. Y que él, por mucho que la hubiera amado con todo lo que tenía, ya no podía sacrificarse por alguien que eligió no escuchar a su propio corazón. Ella intentó tocarlo, pero él retrocedió. Dijo que tenía que irse. Pero antes de irse, le dijo que le había dejado un sobre en casa con todas sus notas viejas. Le dijo que podía tirarlas, romperlas, quemarlas, hacer lo que quisiera. Pero que si se atrevía, debía releerlas. No por él, sino por ella misma. Para recordar quién era antes de perderse. Horas después, llegó a casa y vio el sobre la mesa. Se sentó sola, encendió una vela, quizá buscando un ritual que la purificara. Y, una a una, leyó las notas. Cada línea, cada letra. Lloró como nunca. No por el fin de su matrimonio, sino por la brutal comprensión de lo que había destruido. Esos papeles, tan sencillos, contenían todo el amor que había conocido pero no había sabido apreciar. Y al llegar a la última nota, se encontró con otra sorpresa. Un recorte de una fotografía de ambos, tomada al principio de su relación, y detrás, una frase que él mismo había escrito con bolígrafo negro: el amor solo sobrevive donde hay presencia. Estabas ausente. Esa noche, durmió en el sofá, con el sobre en el regazo y los ojos hinchados de tanto llorar. Y fue allí, sola, que comprendió que el verdadero secreto no era la traición. El verdadero secreto era cuánto la amaba en silencio, incluso mientras ella lo destruía en silencio. Ese hombre sabía, en silencio, que estaba perdiendo a la mujer que amaba, y aún así esperó. Esperó a que regresara por sí sola. Esperó un gesto, una señal, un regreso. Y cuando se dio cuenta de que no llegaría, decidió irse. No por ira, sino por dignidad. Y lo que nunca esperó sucedió días después. En medio del vacío, intentando reconstruir algo a partir de sus propios pedazos rotos, descubrió que él no solo había seguido adelante, sino que había encontrado el amor de nuevo. No un sustituto, ni una distracción, sino alguien que lo miraba con la misma profundidad que siempre le ofrecía. Alguien que leía sus notas y respondía con otras. Que se reía de sus chistes. Que veía el valor que ella misma había ignorado. Y fue en ese momento que la culpa se convirtió en verdadero arrepentimiento. Porque ya no era solo el dolor de la pérdida. Era la certeza de que había perdido algo que nunca volvería a tener. Pero todo esto era solo el principio. Porque lo que ella no sabía era que este nuevo amor no surgió de la nada. Surgió tras algo que él descubrió, algo que ella había ocultado, y que cambiaría para siempre el significado de esa traición. Algo que ni siquiera ella estaba preparada para afrontar. Y que estaba a punto de salir a la luz. Días después de aquel encuentro en el parque, empezó a vivir en un estado de espera. Aguardaba un mensaje, un gesto, cualquier palabra que le permitiera empezar de nuevo. Pero nada llegaba. Su ausencia era definitiva, cortante, sin puentes. Seguía intentando convencerse de que podía reconstruir algo, aunque no supiera exactamente cómo. Empezó a pedir consejo a sus amigos, a asistir a reuniones solitarias en lugares que frecuentaban juntos, a recorrer los mismos pasillos del supermercado como si intentara, en un ritual, evocar la presencia de algo que ya no estaba. Empezó a visitar a sus padres con más frecuencia, intentando encontrar en ellos la calma que había perdido. Pero su madre, mirándola con lágrimas en los ojos, no le dijo nada más que una frase que le martillaría la cabeza durante días: olvidaste lo que tenías en las manos. Y era cierto. Lo había olvidado. No por malicia, sino por descuido. Y ahora solo quedaba el eco de lo que ya no podía tocarse. Pero entonces, semanas después, accedió a volver a verla. No para regresar, no para reabrir heridas. Sino porque aún quedaba una última conversación. Un ajuste de cuentas emocional que debía ocurrir. Quedaron en encontrarse en un lugar nuevo, lejos de su antiguo entorno, como si comprendieran que ciertas ruinas no merecían ser revisitadas. Era un pequeño café de esquina, escondido entre árboles y edificios antiguos. Ella llegó primero, nerviosa, jugueteando con sus anillos, mirando la puerta cada 2 segundos. Cuando él llegó, llevaba una chaqueta que ella no reconoció. Era diferente. Más ligero.
Pero no era la clase de ligereza feliz, era la ligereza de quien se había liberado de un peso. Ella sonrió tímidamente, y él se sentó sin devolverle la sonrisa. Empezó hablando de lo que había dicho antes, que había cometido un error, que se arrepentía, que aún lo amaba. Pero ahora había menos insistencia, más resignación. Y quizá por eso decidió hablar, revelar lo que había mantenido oculto hasta entonces. Dijo que había algo que ella necesitaba saber. Algo que no cambiaría el pasado, pero que podría explicar el punto exacto donde todo se había roto. Ella asintió en silencio. Y entonces él sacó una hoja impresa de su bolsillo. Era una captura de pantalla de una conversación de hacía meses. No entre ella y su amante, sino entre su amante y otra persona. Un conocido en común, que se la había enviado por casualidad, sin saber el contexto. Y ahí, en esas palabras intercambiadas, yacía una verdad insoportable. En la conversación, su amante dijo que no sentía nada por ella, que la consideraba necesitada, fácil de manipular, y que solo estaba con ella por diversión. Dijo, con palabras frías y objetivas, que hablaba demasiado de su marido, que siempre decía lo increíble y devoto que era, y que eso lo aburría. Tiene un marido que la idolatra, pero quiere sentir que aún puede ser deseada por alguien más. Simplemente aprovecho la oportunidad, decía uno de los mensajes. Al leerlo por primera vez semanas antes, tuvo una reacción que nunca había compartido con nadie. No sintió rabia hacia el otro hombre. Sintió vergüenza por ella. Sintió la profunda vergüenza de darse cuenta de que había entregado su corazón, cuerpo y confianza a alguien que se burlaba de ella a sus espaldas. Y fue entonces cuando algo dentro de él murió para siempre. Porque perdonar una traición física era difícil, pero posible. ¿Pero perdonar la entrega de su intimidad a alguien que la despreciaba? Era imperdonable. Tomó el papel con manos temblorosas, leyó despacio y, a medida que asimilaba las frases, su expresión cambió. Pasó de la negación a la conmoción, de la conmoción al dolor, del dolor a un grito silencioso y ahogado que venía de lo más profundo. Intentó balbucear algo, negarlo, decir que no sabía, que nunca lo había imaginado. Pero él solo negó con la cabeza. Dijo que no esperaba excusas, que ya no había lugar para eso. Que su traición dolía, pero que la forma en que la trataba el otro hombre le hacía perder incluso la compasión. Dijo que intentó verla como una víctima, pero no pudo. Porque ella misma eligió entregarse a algo que la disminuía. Y lo más trágico fue que ahora veía cuánto se había devaluado por una necesidad vacía de afirmación. No se trataba de falta de amor, se trataba de falta de respeto por sí misma. Dijo que se sentía idiota, que no sabía cómo arreglarlo. Y él respondió que, efectivamente, no sabía si era idiota. Pero que sin duda era una cobarde. Una cobarde por no mirarse al espejo antes de cruzar una línea sin retorno. Por no recordar quién era él. Por no respetar su historia, incluso después de todo. Volvió a suplicar perdón, llorando, diciendo que no sabía qué hacer con la culpa. Y él, más tranquilo que nunca, le dijo que tendría que aprender a vivir con ella. Que la culpa no era un castigo, sino un recordatorio. Y que su mayor reto ahora no era recuperar a alguien. Era recuperar su propia dignidad. El café terminó ahí. Se quedó sentada un rato, mirando la calle, agarrando el papel con fuerza, como si pudiera borrar lo escrito. Pero no pudo. Y lo peor era que, en algún lugar, sabía que todo era cierto. Que la habían utilizado. Y que había perdido lo que más amaba por alguien que ni siquiera la respetaba. Cuando se fue, no miró atrás. Caminó hasta el final de la calle, se subió a su coche y condujo sin rumbo durante horas. Necesitaba procesarlo todo. No porque aún quisiera respuestas, sino porque un tipo diferente de amor aún persistía en su corazón, amor por sí mismo. Y fue este amor el que lo llevó, unos meses después, a hacer espacio para alguien nuevo. Alguien que no trajera promesas vacías, sino una presencia real. Alguien que no fuera un reemplazo, sino una reconstrucción. Era tranquila sin ser aburrida, intensa sin ser invasiva. Era el tipo de mujer que, al verlo tranquilo, le preguntaba cómo se sentía, y no solo qué quería para cenar. Y él, que tantas veces había sido invisible, comenzó a ser realmente observado.
Y eso era lo que, sin decir nada, siempre había deseado. Se enteró de la nueva relación por amigos en común. Vio fotos discretas en redes sociales, escuchó historias en encuentros casuales. Él sintió una opresión en el pecho que no podía identificar. No eran solo celos. Era un dolor genuino por alguien que aún respiraba, pero que ya no era suyo. Y cuando lo vio en persona, semanas después, en una librería, acompañado de su nueva esposa, no pudo ocultar su sorpresa. Él sonrió, cortés pero distante. La mujer a su lado le extendió la mano, con genuina compasión. Y en ese toque, ella lo sintió todo. Sintió que ahí estaba lo que había perdido. Y lo que nunca volvería a tener. Esa noche, regresó a casa y abrió una carpeta con documentos viejos. Encontró el contrato de arrendamiento de su primer apartamento, fotos amarillentas, cartas viejas. Pero lo que más la devastó fue encontrar una pequeña libreta donde había empezado a escribir, al principio de su matrimonio, las cosas que amaba de él. Estaba incompleta. No pasaba de la 10ª página. Había dejado de registrar. Dejó de recordar. Dejó de sentir. Y cuando la última página en blanco rozó sus dedos, comprendió que era simbólica. Esa historia también se había detenido allí. En la página donde había dejado de escribir. Su amor no murió por falta de pasión. Murió por falta de cariño. Por decisiones que parecían insignificantes pero se convirtieron en abismos. Por palabras no dichas, por gestos ignorados, por necesidades malinterpretadas. Y, sobre todo, por un error irreversible. No solo la traición, sino la decisión de poner su propio valor en las manos equivocadas. Ahora, ella carga con el anhelo. Pero él carga con la paz de quien, tras perderlo todo, se encontró a sí mismo. Y eso, al final, es lo que nadie puede arrebatarte. Durante las semanas posteriores a esa última conversación, empezó a comprender que el tiempo no era un anestésico fiable. Al contrario de lo que dicen, no curaba, solo reorganizaba los dolores que la aquejaban. Durante los primeros días, sintió como si hubiera perdido el equilibrio, luego como si se hundiera lentamente en arenas movedizas. Los recuerdos volvieron sin pedir permiso, una vieja risa, su aroma en la almohada que aún no se había atrevido a lavar, la forma en que se pasaba los dedos por el pelo cuando estaba nervioso. Pequeñas imágenes aparecieron de la nada, y cada una iba acompañada de una aguda punzada de arrepentimiento. No el tipo de arrepentimiento performativo que dices para pedir perdón, sino el que te corroe por dentro, que te hace cuestionar en quién te has convertido para destruir algo tan excepcional, tan tuyo. Le había fallado, pero antes de eso, se había fallado a sí misma. Y ahora, solo quedaba la confrontación diaria con la mujer que se negaba a ver en el espejo. La nueva mujer en su vida no era el centro de su dolor, sino la prueba viviente de que podía volver a ser amado, y con justicia. No sentía rabia, no había espacio para ella. Sentía una especie de vergüenza silenciosa, sabiendo que alguien ahora experimentaba la versión de él que ella misma había devaluado. Pensaba en ello cuando los veía juntos por casualidad, cuando recibía noticias inevitables a través de conocidos, cuando oía su nombre en contextos banales y sentía que su corazón se aceleraba, incluso sin razón. Los recuerdos ahora no llegaban con un agradable anhelo, sino con una sofocante mezcla de culpa e impotencia. No quedaba nada por hacer, y este era el dilema que más la destruía. Por mucho que quisiera arreglarlo, lo que estaba roto no era visible, era la confianza, era la admiración, era su autoestima, y nada de eso podía arreglarse con disculpas. Intentó, en vano, reiniciar su vida. Se matriculó en un curso, conoció gente nueva, se permitió encuentros breves, pero todos chocaron con la misma barrera, no podía entregarse a nada sin comparación. Todo parecía más pequeño, más superficial, más vacío. Era como si le hubieran puesto un listón emocional muy alto con esa relación, y ahora nadie pudiera alcanzarlo. Esto no significaba que la idealizara, todo lo contrario. Conocía cada defecto, cada distancia, cada adversidad que habían enfrentado. Pero era precisamente porque había conocido el amor en su forma más cruda y genuina que todo lo demás ahora parecía tibio. Y cuando intentaba explicárselo a alguien, la conversación moría en la vergüenza. No había palabras para justificar la pérdida de alguien que te amaba tanto. La gente simplemente miraba con lástima disimulada o cambiaba de tema.
Y esto solo la hundía más en la soledad de su propia conciencia. Él, a su vez, siguió adelante con la serenidad de quien ha tocado fondo y ha aprendido a caminar de nuevo. No cargaba con resentimiento. Había dejado atrás el peso de la indignación, y quizás ese fue su mayor triunfo. Avanzó con soltura, sin albergar venganza, sin buscar aprobación. Simplemente era. Y esta ligereza, ahora reflejada en su forma de hablar, vestir y comportarse, fue lo que más llamó la atención de quienes lo conocieron antes. No era un hombre nuevo, era el mismo, pero sin el peso de una relación desequilibrada. Y esto, poco a poco, atrajo otras conexiones, amistades más sanas, oportunidades antes desaprovechadas. La vida florecía a su alrededor, y la raíz de este renacimiento no era una nueva mujer, era él mismo. La nueva relación que emergió fue una consecuencia, no una causa. Y quizás por eso era tan sólida. Sin embargo, incluso con todo esto, hubo momentos en que se encontró mirando atrás. No con añoranza, sino con reflexión. Recordó el tiempo en que hacía todo lo posible por complacer a alguien que ya no lo veía. Pensó en los silencios que se tragaba, las noches que abrazaba un cuerpo distante, las veces que fue ignorado en su propia casa. No guardaba rencor, pero aún así, estos pensamientos llegaban como fantasmas silenciosos, recordándole que el amor no es suficiente cuando es unilateral. Y este recuerdo era un escudo. Un recordatorio de que nunca debía conformarse con menos de lo que merecía. La relación actual era sana, transparente, construida sobre conversaciones reales y una presencia constante. Y aprendió, poco a poco, que ya no necesitaba luchar para ser visto, porque ahora era observado atentamente por alguien que no lo obligaba a demostrar su valía. Mientras tanto, empezó a escribir. No porque quisiera transformar su dolor en arte, sino porque ya no sabía cómo lidiar con todo lo que sentía. Compró un cuaderno de tapa dura y sin renglones y en él vertió frases sueltas, fragmentos de recuerdos, pensamientos inconexos. Escribió sobre cuánto echaba de menos ser tocada por el amor, sobre el arrepentimiento que le llegaba en los amaneceres silenciosos, sobre los sueños que tenía con él, donde se encontraban en situaciones sencillas, comprando, lavando los platos, riendo de algo que solo ellos entendían. Escribió sobre cómo su cuerpo aún recordaba su tacto, no en el sentido físico, sino en la forma en que la hacía sentir segura. Y mientras escribía, poco a poco, empezó a comprender que el dolor que experimentaba no se trataba solo del fin de su matrimonio, sino de la versión de sí misma que existía en esa relación. Porque en el fondo, ella también se había perdido a sí misma. Engañándolo, ocultándose, mintiendo. No solo lo había traicionado a él, había traicionado a la mujer que quería ser. Y ahora, ya no sabía cómo reencontrarla. Fue una tarde cualquiera cuando lo volvió a ver. Estaba con su nueva pareja en un parque, sentados en el césped, compartiendo un termo de café. Se reían de algo tonto, y él le tocó la cara con naturalidad, como solía hacerlo. Pero lo que la devastó no fue la escena en sí, sino que pareciera estar en paz. Era una risa libre y despreocupada, sin el peso que había cargado sobre sus hombros durante sus últimos días juntos. Y por primera vez, sintió algo diferente, gratitud. Gratitud por haberlo logrado, por haber encontrado un amor puro, por no haber dejado que el dolor lo destruyera. Y sintiendo esto, lloró. Lloró en silencio, sin público, sin testigos. Porque fue allí, en ese mismo instante, que comprendió que el verdadero amor que había perdido no era el que él sentía por ella. Era el que ella nunca había sabido sentir por sí misma. Esa misma noche, escribió una última carta. No para enviarla, sino para cerrar. Escribió sobre todo lo que había vivido, sobre las decisiones equivocadas, sobre cuánto las lamentaba. Dijo que no esperaba nada más, que sabía que él era feliz, que había encontrado a alguien que lo trataba como siempre se merecía. Dijo que deseaba, desde el fondo de su alma, que nunca más tuviera que preguntarse si era suficiente. Que ahora estaba completo. Y que ella, bueno, finalmente estaba lista para comenzar el proceso más doloroso de todos, reconstruirse. No para recuperar a nadie, sino para reconocerse de nuevo en el espejo. Dobló la carta, la metió dentro de un libro que él había dejado y la puso en la estantería, como si cerrara un ciclo con el respeto que merece. Él, en cambio, estaba en casa leyendo esa misma noche.
Recibió un mensaje de ella con un simple, gracias. Nada más. Lo leyó, pensó en responder, pero decidió archivarlo. No por indiferencia, sino porque comprendió que ese, gracias, era más que una petición de perdón. Era una aceptación. Era un final sin rencores. Y por primera vez desde todo, pudo dormir tranquilo, sin ningún peso. Porque la historia que los unía finalmente había llegado a su fin con la verdad. Y aunque el dolor aún persistía, ya no lo dominaba. Ahora, todo se encaminaba hacia un punto de inflexión. Una conclusión necesaria. La vida seguía, pero el impacto de la historia seguía resonando en ambos. Porque algunos amores no terminan. Simplemente se convierten en lecciones que nos forjan para siempre. Y mientras ella intentaba, día tras día, recuperar su autoestima, él seguía aprendiendo que el verdadero amor nace en el interior, y que nadie podía arrebatárselo. Ni siquiera la persona a la que una vez amó más. Llegó la primavera, trayendo una ciudad más vibrante, como si el mundo exterior hubiera decidido florecer sin pedir permiso, mientras que dentro, todo seguía siendo un campo devastado. Hacía mucho tiempo que no hablaban, pero su imagen permanecía. No porque insistiera en revivir recuerdos, sino porque su presencia se había convertido en parte inseparable de ella, y perderla era como caminar con la mitad de sí misma. Ya no intentaba buscarlo. Por fin había comprendido que su ausencia no era una elección temporal. Era un nuevo estado de vida. La nueva mujer a su lado ya no era solo una figura que aparecía en ocasiones lejanas, ya formaba parte de la rutina, de los hábitos, de los círculos sociales que una vez le pertenecieron. Y, más que eso, era el nuevo hogar emocional de este hombre al que una vez consideró un refugio seguro y trató como una estación de paso. Pero aceptar esto no fue un proceso lineal. Fue lento, con recaídas, como todo dolor que enseña. Un día, al salir del trabajo, decidió entrar sin rumbo en una librería. Necesitaba distraerse, ocupar la vista y los pensamientos. Recorrió los libros con los dedos como buscando respuestas en sus lomos. Y entonces, sin planearlo, se topó con un libro viejo que él le había recomendado años atrás. Era una edición especial, con tapa de tela y páginas amarillentas por el tiempo. Al abrirlo, en la contraportada, vio algo que casi la hizo caer al suelo, una nota pegada con cinta adhesiva, escrita por él con su letra segura y delicada. La nota estaba firmada con la fecha de cuando aún estaban juntos, y decía, si este libro vuelve a caer en tus manos, quizás sea el destino intentando decirte que ciertas historias solo terminan cuando comprendemos su significado. Se quedó allí unos minutos, inmóvil, con el libro en las manos, el corazón acelerado, la mirada fija en esas palabras. ¿Era un recuerdo? ¿Una señal? ¿Una cruel coincidencia? Él no lo sabía. Pero lo que sintió fue un torbellino de recuerdos que la invadieron como olas violentas. Se llevó el libro a casa, no por la historia, sino porque necesitaba volver a sentir que, en algún momento, aunque lejano, había sido el centro de un amor que escribía notas ocultas en libros olvidados. En los días siguientes, empezó a revivir mentalmente los momentos más genuinos entre ellos. No los dramáticos, ni los finales. Sino los cotidianos. Como él siempre la arropaba cuando se quedaba dormida en el sofá. Como dejaba lo que estaba haciendo para escuchar incluso las historias más banales que contaba. Como le preparaba el té con la miel que a ella le gustaba, como a veces la miraba en silencio, como si simplemente le agradeciera haberla recibido. Y entonces, como si su propia mente la castigara, empezó a ver todo esto en contraste con sus propias acciones. La indiferencia que sentía por estos gestos, la impaciencia, la indiferencia disfrazada de rutina, los días que lo traicionó emocionalmente antes incluso de traicionarlo físicamente. Se sentía sucia. Como si todo el cariño que él le había dedicado hubiera sido arrojado al suelo polvoriento, pisoteado sin que ella se diera cuenta. Y entonces fue cuando comprendió, el error no fue solo la traición. Fue no haberla visto. Mientras ella se sumergía en ese mar de arrepentimiento tardío, él vivía una etapa distinta. Se mudó con su nueva pareja a un apartamento más pequeño pero acogedor. Compartían las tareas, los silencios, los proyectos. Ella lo escuchaba con sincero interés, apreciaba los pequeños logros del día y le tocaba la mano con frecuencia, como si necesitara recordarle que estaba allí. Pero, de vez en cuando,
aún cargaba con un remanente del pasado. No de añoranza, sino de cautela. A veces, cuando lo amaban con tanta devoción, surgía una inseguridad silenciosa, la duda de si ese cariño era real o solo una ilusión a punto de desmoronarse. El viejo dolor, aunque sanado, dejaba cicatrices que aparecían en los días nublados. Pero la nueva mujer, sensible a lo que él no decía, siempre le ofrecía comprensión sin exigencias. Y fue esta comprensión la que lo sanó poco a poco. Porque ahora, por fin, se sentía en un espacio donde no tenía que demostrar lo suficiente. Y eso era liberador. Un fin de semana lluvioso, sucedió algo inesperado. Lo invitaron a hablar en un evento sobre relaciones y salud emocional, algo que nunca había considerado hacer, pero que aceptó por insistencia de un amigo que conocía su historia. La idea era hablar sobre la reconstrucción, la autoestima y el camino después de una pérdida. Cuando subió al escenario, nervioso, no estaba seguro de qué diría exactamente. Pero las palabras surgieron. Habló, con firmeza y calma, sobre cómo es entregarse por completo a alguien y ser abandonado. Sobre el dolor de estar en una relación en la que ya no te ven. Y sobre el poder de levantarse incluso con el corazón roto. No mencionó nombres ni detalles personales, pero cada frase parecía arrancada de un lugar real y crudo. Al final de la charla, recibió una ovación de pie. Muchos se acercaron a él, conmovidos, diciendo que sus palabras habían transformado algo dentro de ellos. Lo que él no sabía era que ella estaba allí. Sentada en los últimos asientos, oculta bajo un abrigo oscuro, con el rostro silencioso y los ojos llenos de lágrimas contenidas. No había venido a conocerlo, no sabía que él sería el orador. La llevó una amiga, que insistió en acompañarla, diciendo que el tema podría ayudarla a comprenderse a sí misma. Al escucharlo, no sintió rabia ni vergüenza. Sintió, sobre todo, orgullo. Porque allí, ante un público desconocido, estaba el hombre al que había destruido y que ahora inspiraba a otros a reconstruir. Había logrado algo que ella aún anhelaba, la paz. Y en ese momento, supo que ya no necesitaba hablarle ni pedirle perdón. Él ya había seguido adelante. Y finalmente aceptó que el amor que había destruido ya no era un lugar al que regresar. De vuelta a su rutina, empezó a hacer cambios pequeños pero significativos. Empezó a despertarse más temprano, volvió a correr en el parque, leyó todos los libros que había acumulado a lo largo de los años y buscó un nuevo terapeuta. No buscaba respuestas rápidas ni milagros emocionales. Sabía que lo que cargaba era una deuda con su propia conciencia. Pero también sabía que, incluso después de perder al amor de su vida, aún era posible reconstruirse. Y eso, en sí mismo, era un camino. El dolor no desapareció, pero cambió de forma. Ahora estaba más tranquila, menos enojada. Era como una cicatriz, visible, sensible, pero sanada. En su nueva relación, vivía en paz. No de forma perfecta, no sin desafíos. Pero de verdad. Por fin se sentía completo. No porque estuviera con alguien nuevo, sino porque había aprendido a respetarse a sí mismo. Y los días que miraba atrás, lo hacía con compasión. No odiaba a la mujer que era. Comprendía que ambos habían perdido el rumbo. Que el amor no muere de repente, sino que se extingue con 1000 distracciones. Y que, a menudo, la gente engaña no por malicia, sino por inmadurez, inseguridad, debilidad. Aún así, sabía que lo que ella hizo tenía consecuencias, y la mayor de ellas era perderlo. Ambos caminaban ahora en direcciones opuestas, pero paralelas. Ella, aprendiendo a amarse tras haber amado tanto. Él, cultivando un amor sereno que le permitía continuar sin miedo. Y en ese punto de la historia, cuando todo parecía dicho, algo aún estaba por suceder. Algo que no cambiaría el curso de sus vidas, pero que traería el cierre definitivo. No un reencuentro, ni una reconciliación, sino un último intercambio de miradas. Un momento en el que todo lo vivido se condensaría en silencio. Y después, cada uno finalmente seguiría adelante, sin rastro de lo que no pudo ser. Habían pasado casi 2 años desde aquella tarde lluviosa en la que, escondida al fondo del auditorio, observó en silencio el discurso del hombre que una vez fue el centro de su vida. 2 años en los que cada estación que pasaba era a la vez un recordatorio y una oportunidad para reconstruir. Ya no lo amaba como antes,
porque ya no estaba a quien amar. Pero llegó a amar lo que él representaba. Su amor se convirtió en un espejo, y solo después de perderlo se dio cuenta de cuánto necesitaba encontrar su propio reflejo en su totalidad. La mujer que ahora se despertaba temprano, que caminaba por las calles con paso firme, ya no era la misma mujer que una vez se escondió tras mentiras y excusas. Pero aún había huecos en su interior que ni el tiempo ni el arrepentimiento podían llenar. Era como si hubiera aprendido a vivir con un dolor silencioso, una herida que ya no sangraba pero que nunca sanaría del todo. La certeza de haber destruido algo puro, de que había sido abandonada no por falta de amor sino por agotamiento, era el peso que llevaría en cada gesto de afecto a partir de entonces. No había rabia, ni esperanza. Solo había conciencia, y esa era la frase más grande. Una mañana de sábado otoñal, paseaba por el barrio donde, años atrás, habían vivido juntos. Los cafés habían cambiado, las tiendas se habían renovado, pero la acera aún parecía tener las huellas invisibles de los pasos que habían recorrido juntos. Se detuvo frente al viejo edificio donde vivían, sin querer, simplemente impulsada por un impulso casi involuntario. Se quedó allí varios minutos. Un nuevo residente entró con bolsas de la compra en la mano, y ella sonrió, recordando las veces que la esperaba en la puerta con una sonrisa y una botella de vino barato en la mano. En ese momento, comprendió que, por mucho que la vida siga su curso, ciertos recuerdos tienen una dirección fija. Él siguió caminando hasta que se topó con algo inesperado. En el escaparate de una pequeña galería, vio una exposición de fotografía. Entre los paisajes y retratos, reconoció una imagen que la hizo detenerse. Era una foto antigua, tomada por él, de un café que solían frecuentar. La luz se filtraba por el cristal e iluminaba la mesa donde solían sentarse. Supo al instante que la imagen era de él. Era su mirada allí. La forma en que capturó el silencio, el anhelo y la presencia con un solo clic. Leyó el nombre del artista en la esquina inferior. Era él. Y en ese instante, algo en su interior se quebró de nuevo. No de dolor, sino de aceptación. Él había transformado el duelo en arte. El dolor en expresión. Mientras ella aún aprendía a lidiar con el pasado, él había decidido inmortalizarlo de una manera hermosa, digna y serena. Y ella lo respetaba profundamente. Él, sin embargo, ahora vivía una vida sin fanfarrias, pero plena. Su relación actual no estaba hecha de promesas grandilocuentes, sino de verdades sencillas. No había comparación, ni sombra. Había comenzado de nuevo con alguien que no necesitaba sanación ni convencimiento. Alguien que llegó lentamente y se quedó con constancia. La confianza, una vez rota, se restableció con pequeños gestos, con el respeto mutuo construido a diario. Aprendió a expresar sus sentimientos, aprendió a poner límites, aprendió que perderse en el amor no es romanticismo, es autoabandono. Y ahora, más que amar, se respetaba a sí mismo. Un domingo cualquiera, junto a su nueva pareja, estaba organizando fotografías para una nueva exposición. Encontró algunas antiguas, imágenes que había guardado en carpetas separadas, con fechas y lugares olvidados. En una de ellas, él y su exesposa estaban abrazados, sonriendo ante una vieja ventana. Contempló la imagen durante largos segundos, sin resentimiento. Sonrió levemente, guardó la foto en la caja y la cerró. No la tiró. Simplemente la dejé allí, en el pasado, donde pertenecía. Una tarde de finales de primavera, los dos se cruzaron por última vez. Por casualidad. En una cafetería recién inaugurada, donde ambos, sin saberlo, tenían citas diferentes. Él entró con su pareja, quien se dirigió inmediatamente al mostrador. Estaba sentada junto a la ventana, jugueteando con su teléfono, y al levantar la vista, se quedó paralizada un instante. Sus miradas se cruzaron. No hubo sorpresa. No hubo incomodidad. Solo un reconocimiento silencioso. Él se acercó por respeto, y ella se apartó por cortesía. El abrazo fue breve. Las palabras, aún más breves. Se preguntaron cómo estaban. Ella felicitó su presentación, él le dio las gracias amablemente. Cuando su pareja regresó, le tendió la mano con una sonrisa discreta. La nueva mujer, sin celos, le estrechó la mano con naturalidad. Había madurez allí.
Había un cierre. Cuando él se despidió, ella volvió a sentarse, pero con la mirada fija en la salida. No por añoranza, sino porque finalmente comprendió que era la última vez. El último intercambio de miradas, la última oportunidad que ofreció el universo para que todo terminara con dignidad. Esa noche, llegó a casa, encendió una vela y se sentó frente al cuaderno donde había estado escribiendo desde que todo terminó. En la última página en blanco, escribió con calma: me amó como nadie me ha amado. Y necesité perderlo para entender que ese amor no regresa. Pero ahora sé quién soy. ¿Y quién era? Y aún con todo el dolor, estoy orgullosa de haber vivido ese amor. Aunque fuera malo. Aunque fuera tarde. Cerró el cuaderno, lo guardó en el último cajón y, en ese gesto silencioso, puso fin a la historia. No fue un momento de olvido, sino de liberación. Y así termina esta historia. Una historia donde no hubo perdón para un nuevo comienzo, pero sí para la liberación. Una historia donde el amor fue profundo, pero no suficiente para sostener las malas decisiones. Una historia donde la traición destruyó todo lo sagrado, pero donde el dolor abrió espacio para el renacimiento de quienes sobrevivieron al abismo. Que esta historia sirva de advertencia. La traición no solo destruye relaciones, destroza la confianza, erosiona hogares y mata silenciosamente el afecto. Nadie sale ileso. Y a menudo, quienes traicionan no se dan cuenta de que lo que pierden nunca se puede recuperar. Este canal no condona ningún tipo de traición. Nuestro propósito es mostrar, a través de historias ficticias pero intensamente reales, el alto precio que se paga por las decisiones impulsivas, por el egoísmo disfrazado de libertad, por el deseo disfrazado de necesidad. Si has llegado hasta aquí, por favor, comenta qué te pareció esta historia. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que ella merecía una segunda oportunidad? ¿O que él hizo lo correcto al seguir adelante? Deja tu comentario, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue historias tan conmovedoras como esta. Y nunca lo olviden, quienes aman, se preocupan. Quienes se preocupan, respetan. Y quienes traicionan, pierden. Porque el amor puede perdonar. Pero la confianza, una vez rota, rara vez se reconstruye. Hasta la próxima historia.